Este episodio llega a ustedes gracias a The Color by Nicadón, Baskin Robbins, Sánchez y Curiel Arquitectos, AGECO Ingenieros y Arquitectos, Cristóbal Valdés y Asociados, Arquitectos Urbanistas, y es una producción de Contraste Visual y CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Urbanística. Hoy yo estoy muy contenta porque tenemos un formato un poco diferente y es que va a ser en dos partes. Vamos primero a conversar con la arquitecta y profesora Mizuki Mota sobre la interacción entre academia y ciudad, explorando las iniciativas académicas, particularmente una experiencia que tuvimos recientemente entre la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la UNFU, y la Universidad de Columbia. Más adelante vamos a hablar con Anne-María Hernández y María Paula Cruz Rodríguez, quienes son estudiantes de la carrera de arquitectura de la UNFU y pues que participaron en ese intercambio académico. Muy bienvenida, Mizuki, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues para los que no conocen tanto a Mizuki, Mizuki es arquitecta, egresada de la UNFU, con una maestría en Arquitectura del Paisaje y Sostenibilidad por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Ha sido becaria de varios programas internacionales académicos de gobiernos como Argentina, Japón y España, desarrollando parte de lo que es su línea de investigación en género y ciudad y en planificación, sustentabilidad y medio ambiente. Es coordinadora general y profesora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNFU, donde también funge como investigadora. Es además miembro fundadora de la Red Internacional de Académicos del Instituto Universitario de Venecia. Trabajó en el sector público como analista territorial en el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ha sido además conferencista en el contexto nacional e internacional y es consultora de ordenamiento territorial. Mizuki, nosotros estamos súper contentas de tenerte aquí con nosotras y nosotros siempre nos gusta empezar la conversación desde un punto de vista como bien personal. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus motivaciones personales para hacer lo que haces? Bueno, esto viene desde básicamente cuando yo comencé la universidad, cuando yo era estudiante. Yo recuerdo que cuando yo ingresé a la universidad, yo no tenía ni siquiera 18 años y viniendo de una burbuja de clase media, bastante abocada al estudio, y llego a la UNFU y veo que es un mundo diferente. Las respuestas no están en los libros. Y eso me cambió totalmente la percepción inclusive de la vida. Yo digo que estudiar arquitectura me cambió la vida. O sea, me abrió totalmente a un mundo nuevo. Y bueno, eso de alguna manera luego cuando me voy a estudiar a Venecia, comienzo a vivir la educación y la arquitectura inmersa en una ciudad completamente distinta. Entonces siempre hubo en mí como esa relación entre lo que yo iba aprendiendo en la vida, en la formación como arquitecto y como urbanista, que siempre iba a la relación con la ciudad. Entonces cuando regreso, que se me da la oportunidad de entrar a la universidad como docente, hace ya casi 10 años, increíblemente. No hay que mencionar fecha tampoco, no podemos quedar en los temas. Pero cuando se me da la oportunidad de ingresar, inmediatamente yo siempre tuve muy claro que la relación de la docencia no podía estar entre las cuatro paredes y que había que salir y que había que tener esa relación con la ciudad, con los ciudadanos, y que el aprendizaje iba a ser mucho más rico cada vez que nosotros teníamos la oportunidad de salir hacia afuera. Cuando tú hablas de la diferencia entre Venecia y Santo Domingo, ¿verdad? ¿A qué tú te refieres? Bueno, primero, todo el trayecto para llegar a la universidad. O sea, yo salía de mi casa, cruzaba una calle, tomaba un autobús. ¿A pie? A pie, claro que sí. Nunca tuve la necesidad de comprar un vehículo y duré casi 10 años viviendo en Venecia, en Italia. Y cuando yo llegaba a la estación de tren, pues esos 30 minutos hasta Venecia era una delicia. Era gozarme el panorama, era compartir con otras personas en el mismo vagón, era llegar a Venecia, desmontarme del tren
ir caminando a la universidad, que yo definitivamente dije, no, esto es no solamente estudiar en otro contexto, esto es una vivencia totalmente. Ya, súper interesante. Y nos conecta con muchos de los capítulos que hemos visto, porque muchos de nuestros invitados y nosotras mismas hemos visto nuestra visión de ciudad, nuestra vivencia de ciudad, enmarcada en esas experiencias que hemos tenido en una ciudad o en ciudades que miran al peatón como el protagonista de la ciudad. Entonces es interesante que cada vez que hablamos sobre estos temas surge otra vez eso. Volvemos ahí. Sí. Entonces, Mizuki, tú y yo que somos compañeras de luchas y de esfuerzos, eh, cuéntanos un En poco la cómo tú universidad. ves, sí, en la universidad y fuera fuera de de ella, ella. y fuera de ella. Sí. Bueno, pero Mizuki y yo somos, como somos apasionadas por la ciudad, como las tres que estamos aquí, pero Mizuki y yo tenemos unos encuentros, a veces telefónicos, a veces personales, a veces caminando por el caminando parque. por el parque, de conversaciones interminables que siempre nos quedan temas pendientes sobre la ciudad, cómo la vivimos, cómo la podemos hacer mejor, cómo desde la academia podemos seguir haciendo cosas, ¿verdad? Entonces estamos muy conectadas, digamos, con ese tema de la ciudad y la academia. Entonces cuéntanos un poquito para entender cómo este marco general, cómo tú ves esa relación entre ciudad y academia y cómo una y otra se benefician y lograr ese deseado ganar-ganar en las relaciones. Es así, mira, como comenzaba sobre el dar la experiencia académica más allá de las aulas, tiene mucho que ver con la perspectiva de cómo se aborda esa relación academia-ciudad. Primero porque la ciudad tiene que vivirse, tiene que caminarse, tiene que inclusive que sufrirse. En muchos de los ejercicios que nosotros hacemos en la universidad, los estudiantes se nos quejan que el sol, que no hay aceras, que no hay arbolado, o cuando vamos inclusive a zonas fronterizas, que vemos realidades que son totalmente fuera de lo que ellos están acostumbrados a vivir, y es justamente trabajar ese rol del arquitecto en la sociedad. Yo creo que esa es la primera perspectiva que debe estar siempre como al centro, ¿no? Estamos formando personas que van a tomar decisiones en el futuro, que van a tener que accionar en la ciudad, que van a tener que dejar su huella y que esa huella sea mucho más en pro de garantizar derechos, de acceso a la ciudad, de mejor calidad de vida en sentido general. Yo creo que esa es la primera intención que ponemos en las aulas. Lo segundo es que hay muchas formas de vincular la academia con el quehacer de la ciudad. La investigación, por ejemplo. Los proyectos de investigación que estamos trabajando y que ya hemos cerrado algunos, tienen mucho que ver con el confort térmico, con cómo se vive la ciudad desde el punto de vista ambiental, trabajos que tienen que ver con mediciones de perspectiva de género o cómo el arbolado público hace una diferencia en la experiencia. En fin, tratar de integrar más ciencia, más levantamientos de información, pero con un trasfondo muy intangible a veces, que es que cómo medimos la felicidad, por ejemplo, de las experiencias urbanas, cómo medimos el sentido de seguridad. Hay formas de medirlo, pero también hay otras formas que son un poquito más intangibles, que es un tema de percepción, cada quien lo percibe diferente. Son todos temas que de investigación se están tratando en la universidad. Espacios de discusión, esa es otra forma. Nosotros tenemos la Mesa Metropolitana de Arquitectura y Urbanismo en la UNFU, que es pionera en poner todas las personas que tienen que estar en una mesa conversando, como son la comunidad, los tomadores de decisiones, es decir, los que están en los ayuntamientos, que tienen esa función específica para gobernar las ciudades, los expertos en estos temas. Hemos tenido infinidad de temas que tratar, la movilidad, la vivienda social y temas que se interrelacionan entre sí, que no podemos ver de manera separada. O sea que ese también es otro lugar desde donde vincular ambos espacios de trabajo. Y otra cosa que hacemos y que nos da muchísima alegría que ya comiencen a formalizarse son los pilotos de urbanismo táctico. Son proyectos que, bueno, tú, Michelle, sabes que también has estado aportando en ese sentido de que uno lo hace con tanta ilusión, no solamente desde el punto de vista académico, que los estudiantes devuelvan junto con las comunidades el poder mejorar un pequeño espacio, no importa si es micro, si es macro, pero lo importante es dejar ese espacio instalado de manera temporal para que se pueda hacer el clic de que otra ciudad es posible
Y desde el punto de vista de la relación con la comunidad, la verdad que hemos tenido muchísimos beneficios en términos académicos, más allá de lo formal. Porque a veces uno, claro, tiene que seguir un programa, hay que seguir unos tiempos, hay que seguir unos resultados, pero lo que más satisfacción nos ha dado es ese crecimiento del estudiante como persona, de que va más allá de que aprendió una técnica, Mm. sino de que de verdad estamos sembrando esa semillita de mejores arquitectos, de mejores urbanistas, y cuando salen o cuando pasan de nivel, que nos dicen, profesora, profesor, nos hemos inclinado más por el área del urbanismo porque vimos tal cosa, hicimos tal proyecto en su clase, o vamos a estudiar esta maestría porque en esta clase nosotros tuvimos ese impulso de que realmente hace falta profesionales de ese tipo, estamos pagos. O sea que Ay, tenemos un beneficio, digamos, de la ciudad en términos de que logra cosas y del lado de la academia en unos profesionales más sensibles más sensibles. hacia esa realidad. Ahí valdría la pena mencionar el proyecto recientemente aprobado que probablemente es pionero, entiendo yo. Ujú. Si tú comentas brevemente sobre eso. Sí, sí, voy a comentar brevemente sobre el piloto de Ciudad Colonial. Es un proyecto que nace en el marco del Design Week. Se nos pide que hagamos una intervención táctica en Ciudad Colonial y a mí ¿En qué año, perdón? eso fue en el año 2018 y 2019, perdón. El 2018 fue la intervención en Ciudad Juan Bosch. Mm. Y en el 2019, justo antes de la pandemia, en octubre, noviembre, se nos pide que hagamos una intervención táctica y yo comienzo a buscar en la ciudad como loca, que ¿dónde vamos a hacer esta intervención? ¿Dónde podemos aportar en esta oportunidad que se nos está dando? Que no es muy común, porque en ese momento los ayuntamientos nos miraban como nos están ensuciando la ciudad, pintando y demás. Casi que era medio ilegal lo que estábamos haciendo. Es bueno decir que si bien esa era la visión de los ayuntamientos, no es menos cierto que desde el Intran se Ujú. hicieron muchas iniciativas en ese sentido Es y así, que nosotros como academia los es apoyamos, así. pero definitivamente la mirada del gobierno local como alcaldía sí era un poco Había un poco celosa. de resistencia, pero también es una ganancia que luego esa resistencia y el seguir accionando, em, no dejarnos caer, porque de repente no estaban de acuerdo en todas las cosas, hizo que la mentalidad comenzara a cambiar. Y hoy desde el gobierno central se están haciendo intervenciones que van hacia esa mirada de lo temporal y de lo de restablecer una nueva mirada hacia pequeños espacios de residuo. En el caso específico de Ciudad Colonial, entonces vi la oportunidad hacia el norte de Ciudad Colonial, descentralizado del polígono histórico, donde se hacen históricamente todas las intervenciones, de poder aportar a un lugar donde vive la gente de Ciudad Colonial. Y vimos este triangulito que tenía una calle que básicamente se ocupaba para estacionamiento y dijimos, no, pero es que este es el escenario ideal. Y con esa intervención logramos un 20% de aporte a esa plazoleta pública para que pueda ser totalmente peatonal. Hoy, el proyecto que está revitalizando Ciudad Colonial está abriendo justamente al uso de todas las personas que ese espacio realmente se pueda hacer formalizado como un espacio peatonal. A mí me gusta pensar que eso tuvo mucho que ver, que ese pilotaje que se hizo ese día haya sido la semilla y que la agenda cultural que se generó especialmente para ese día pueda ser también la semilla para que ese espacio se active correctamente. Ujú. Cuéntanos un poco más de eso, porque se cierra un pedazo de calle al lado de una plazoleta y como cuáles pudieran ser o qué tipo de beneficios observaron con ese proyecto en particular, que realmente hicieron que que la Ujú. formalización fuera Ujú. posible. Mira, más allá del tema físico, que se tuvo una ganancia, ¿verdad? Un Ujú. espacio peatonal más en la ciudad, también hicimos mediciones previas. Vimos que la plazoleta prácticamente no era utilizada, porque no había un atractivo, porque les pasaban dos calles, que tal vez había un sentido de inseguridad para cruzar, Se sentía muy se aislada. sentía aislada, no era tan utilizada por personas mayores, por niños y niñas. Hicimos esas mediciones y el día de la intervención nos dimos cuenta que primero la afluencia fue más del triple de lo que la plazoleta tenía.
todas las ventas comerciales del entorno inmediato. Hay un restaurante, hay una galería de arte que sacó sus obras a la calle. Todas esas ganancias, la verdad que fueron increíblemente aumentadas. El espacio ocupado por mujeres. No había mujeres anteriormente que se sentaran ahí en un banquito a pasar la tarde. Hubo un aumento considerable en los números de presencia de mujeres en el espacio público. La permanencia. Eso fue otro indicador que medimos, y la permanencia de pasar 30 minutos en la plaza a pasar 2 horas y media en la plaza. Tú dices, no, pero es que esto es ganancia por todas partes. Ujú, ujú. ¿Y qué otros proyectos también ustedes han abordado desde la UNFU? Nosotros hemos hecho, bueno, tú mencionaste lo de Intrant. Nosotros hemos aportado ahí a mejorar el tema de los cruces peatonales en seguridad. También hemos hecho trabajos de vinculación con ellos ya para tratar de mantener esa plataforma de discusión activa sobre el tema de movilidad. Hemos trabajado en proyectos como Ciudad Juan Bosch, que en su momento, estamos hablando ahí sí del 2018, se estaban inaugurando una serie de complejos habitacionales que carecían del sentido de ciudad. No obstante, se llamaba ciudad, pero la esencia de la ciudad, la gente caminando por las aceras, yendo a distancias cortas a confluir para estar juntos, carecía. Y bueno, se nos llamó ahí para aportar como consultora local. Yo en ese momento estaba en el Estado y apoyamos ahí al Ministerio de la Presidencia en primero estudiar qué estaba pasando en términos de los vecinos y de las estadísticas que nosotros levantamos. Una cosa que a mí realmente me llamó mucho la atención, porque uno que vive inmerso en la ciudad, es que el lugar que ellos utilizaban como lugar para concentrarse, para juntarse, era el supermercado. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque Ciudad Juan Bosch en ese momento no tenía espacio público consolidado, no había un sentido de pertenencia a un espacio público consolidado. Entonces, claro, todo el mundo tenía que ir a hacer la compra y ahí confluía todo el mundo y ahí conversaban, se sentaban en una mesita, en una esquinita, y ese era el espacio por excelencia que en la encuesta ellos decían que era su lugar de encuentro. Y nosotros dijimos, no, pero esto hay que cambiarlo. Vamos a ver cuál es la configuración de Ciudad Juan Bosch que nos permite intervenir. Y lo que vimos fue que la configuración de Ciudad Juan Bosch era apartamentos, una cancha de básquetbol y una bomba de agua que se repetía equidistante por todo el proyecto. Y dijimos, ese espacio puede ser perfectamente un piloto donde primero se haga una intervención para generar lugar, o llamada placemaking, donde hicimos una actividad de cine al aire libre, de ventas de los locales. No hay locales en Ciudad Juan Bosch donde la gente pueda vender sus productos, y que lo que hacía, lo vendía dentro de sus viviendas. Sacamos eso al espacio público que generamos y se dio toda una dinámica vecinal que no existía. Y meses después, luego de haber estudiado este comportamiento, entonces hicimos la intervención formal, donde generamos espacios de juegos para los niños, espacios que ellos podían hacer ferias artesanales cada cierto tiempo. Utilizamos el color para, ¿verdad?, darle un sentido también de calidez, mientras la actividad deportiva que se desarrollaba igual se podía seguir desarrollando. Y entonces, ¿cómo llega este proyecto de colaboración entre Columbia y la UNFU? Cuéntanos quizá, Claudia, un poquito, que fuiste la que tuviste detrás de todo esto. Ujú. Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de dar clases ahora en la Universidad de Columbia, en la maestría de diseño urbano, y precisamente el tema del semestre era mirar a la región del Caribe y proyectar el futuro de la región del Caribe para el año 2100. Wow. Dentro de ese contexto, la pregunta es, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué tipo de ciudades y cómo vamos a vivir en el 2100? Y entonces empezar a identificar estrategias que se pueden hacer desde ahora para llevarnos en esa dirección. Entonces, en ese contexto, nuestra maestría entramos a 3 ciudades. Una de las ciudades que entramos fue aquí en Punta Cana, que lo hicimos de la mano con el Ministerio de Turismo, el Departamento de Planificación y Proyectos, con Chaney Peña Gómez. Y también cuando hacemos este tipo de trabajo en Colombia, también trabajamos con partners académicos donde vamos. Entonces, en este caso hicimos República Dominicana, la intervención fue en Punta Cana y trabajamos con la Universidad Nacional Ricureña, con la UNFU. Fuimos también a Colombia, a Cartagena, y fuimos a Jamaica, a una ciudad que se llama East Portland. Entonces, en cada uno de esos sitios
es ver desde la escala del Caribe completo a los problemas de esos 3 lugares para entonces proyectar y tener una visión macro, súper macro a nivel regional del Caribe y entonces ya después a nivel del sitio. Y ahí estuve súper contenta de que me acerqué a Mizuki y a la universidad, a la UNFU para explorar si podíamos colaborar, a pesar de que eran 2 niveles académicos distintos. Nosotros estábamos a nivel de maestría y ustedes a nivel de grado. Em, y la verdad que fue una experiencia súper, súper beneficiosa para los 2 lados. Yo quiero que tú cuentes un poco desde el lado de la UNFU qué significó ese intercambio en términos académicos y en términos de la experiencia. Mira, la experiencia de la colaboración, porque la verdad que creo que el hilo conductor siempre fue ese sentido colaborativo. Nunca nos sentimos, nosotros estamos haciendo esto y ella se está haciendo aquello. Inclusive, los viernes participábamos en las videollamadas de las clases de Columbia y el trabajo de recopilación de información, toda la investigación, siempre la sentíamos en que éramos realmente partners, o sea, realmente había una colaboración de información. Las chicas se hicieron súper amigos de los estudiantes de Columbia. El proyecto estaba en diferentes sedes, pero juntos. Yo creo que esa es la primera cosa que nos llevamos como experiencia de intercambio. La segunda cosa es propiamente la investigación. Yo creo que fue una investigación muy profunda, multiescalar, que inclusive para el nivel académico, por ejemplo, en el caso de la UNFU, que como bien decías era de grado, era un diseño intermedio, era un diseño 7. Trabajar con escalas de planificación muy grandes, como hablar del Caribe, es la verdad que algo Atípico. sí, bastante atípico. Y que había que un poco como sacarse el chip del proyecto arquitectónico solamente, sino de entender que esto es global, ¿no? Que estamos pasando por desafíos compartidos en la región del Caribe en términos de cambio climático y que estábamos comenzando a introducir variables un poco distintas. Entonces, la verdad que la receptividad del curso fue muy buena en ese sentido y nunca lo vieron como, ay, ahora tengo yo que ver cómo es que le voy a entrar a esto que nunca he escuchado. Entonces, esa receptividad fue importantísimo para el resto del trabajo. ¿Y cómo se involucraron con los actores? Me gustaría saber un poco, o sea, tanto los alumnos de Columbia, que tengo entendido vinieron a República Dominicana y a Punta Cana a hacer todo. Entonces entiendo que tuvieron una serie de interacciones con los diferentes actores. Eso sería chévere como entender un poco en qué consistió esa parte. Bueno, en el marco del programa de Colombia, siempre hay un viaje al lugar donde se va a intervenir. Vinimos aquí, obviamente se va a Colombia y a Jamaica también. Y entonces trabajamos no solo con esos partners académicos y vamos a decir, a quién le vamos a entregar el resultado del Cliente semestre, final. que en el caso de aquí fue el Ministerio de Turismo, a quienes nos acercamos. Bueno, nosotros hicimos un workshop. Y ahí participaron todos los estudiantes de la UNFU con todos los estudiantes de Columbia. El grupo eran 20 de Columbia y 7 de aquí de la UNI. Vinieron otros profesores conmigo también de allá. Participaron también personas que de algún modo, por ejemplo, representación de los hoteles, representación de algunos de los hoteles particulares y de la Asociación de Hoteles, y también participaron personas locales, de acción local. Y lo que hicimos fue una conversación, un workshop, donde se empezaron a compartir las observaciones que hacían los estudiantes de campo, que también además entrevistaron a las personas que se encontraban en el día a día. Y ahí entonces empezamos a consolidar esa información entre la información observada de los estudiantes y compartida entre ellos y la información que traían los que viven ahí o los que trabajan allá o los que planifican sobre el territorio. Sí, es bueno que tú mencionaste la visita de campo, que fue crucial, porque obviamente no solamente para los que venían desde Nueva York,
sino para los dominicanos. O sea, Claro. yo recuerdo una conversación en clase que yo dije, ¿quiénes han visitado Punta Cana? La han realmente caminado, han visto su dualidad Ujú, y su contraste, ¿no? Y la verdad que no eran tantísimos. ujú. Entonces creo que para todos fue una experiencia muy enriquecedora haber vivido todas esas realidades porque los sitios de estudio eran muy distintos entre sí. Había zona de playa, había una zona de reserva natural, estaba Verón, ¿no? Y toda esa concentración del crecimiento urbano que ha tenido, y la zona del village, ¿no? De Punta Cana, que es todo que es otro mundo, ¿no? Entonces, esas realidades distintas. Y la playa Y la Macao. playa Macao, ¿no? Esa Sí. zona de playa muy famosa en nuestro país. Y esas distintas realidades yo creo que también le dio un matiz de complejidad, pero también de ponernos a prueba, ¿no? Vamos a ver cómo con la información levantada y con la visita de campo y todos los actores locales diciéndonos sus propias aspiraciones y conclusiones sobre lo que habíamos hecho, pues el trabajo la verdad que fue muy beneficioso para todos. Y me parece muy interesante porque vemos cómo se liga una cosa con la otra. O sea, tú comentabas anteriormente el tema de lo que los estudiantes se llevan. Entonces, es como cambiar la visión porque conocemos Punta Cana, como tú decías, probablemente como ellos lo conocían, como un sitio de playa, un sitio de turista, pero ellos se salen de esa visión para entender como el behind the scenes. O sea, Sí. ¿qué le pasa a la gente que trabaja aquí? ¿Qué le pasa a la gente Que vive que vive? fuera Exacto. de esas áreas hoteleras. Exactamente. Sí, o sea, es como salirse de O ese, entrarse. no, salirse de esa burbuja que tú mencionabas al mencionaba al principio, principio, por eso claro. digo. Entonces, es interesante ver cómo eso que tú mencionabas al principio, pues se lleva a la realidad Ujú. a través de estos proyectos que ustedes están comentando. Y entonces me surge la pregunta de cómo, para ir ya como un poco terminando, cuáles fueron los entregables, hasta dónde se llegó, cuáles fueron los entregables y que entonces si hubo algún feedback brevemente de parte del cliente, como dijimos ahorita, que fue el Ministerio de Turismo. Bueno, dentro de la maestría de Columbia, nosotros producimos, fueron 5 sitios que se proyectaron, que se intervinieron dentro del área de Verón Punta Cana, y eso se hicieron, como conté, unas visiones más estructurantes, más sistémicas sobre cómo eh, organizar el territorio, y todo eso se consolidó en un documento que está en línea. Se llama un story map, que va como un poco contando la historia de cuál es la intervención y qué se está buscando con esa intervención, que la podemos agregar a nuestro website para que lo vayan a visitar. Y también se hicieron unas pancartas que explican los 5 proyectos. Buenísimo. En el caso de la UNFU, pues nosotros también hicimos como un poco el recuento, ¿no? De todo el camino que hicimos en colaboración con Columbia, y al final las estudiantes entregaron proyectos arquitectónicos que se relacionan con el entorno inmediato. En el caso de los 5 sitios tienen características muy diferentes, hay carácter rural, ambiental y centros urbanos un poquito más consolidados, otros que son más de playa, pero que también tienen una gran fragilidad, y por lo tanto los proyectos abordaban cómo atender a eso. Y bueno, y esos proyectos arquitectónicos están también en pancartas gráficas que se pueden compartir. Buenísimo. Fue súper chévere porque precisamente la maestría hizo un trabajo más, como dije, de sistémico, como de grandes intervenciones, mientras que las estudiantes de la UNFU sí tuvieron una intervención muy localizada, ya arquitectónica realmente, donde se empieza a ver cómo esas ideas más sistémicas pueden aterrizar en el territorio a nivel de proyecto. Muy bien, o sea que fueron complementarias ambas visiones. Muy complementarias. Buenísimo. Felicitaciones a ambas. Gracias, gracias. Bueno, Mitsuki, muchísimas gracias. Vamos a pasar al segmento con nuestras estudiantes y luego volvemos con Mitsuki. Gracias a ustedes por la invitación. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. AGECO, ingenieros y arquitectos, ingeniería y tecnología con excelencia. The Color by Nicadon, somos soluciones expertas en pintura y terminación. Bienvenidos de vuelta. Ahora vamos a tener una conversación con Anne-Marie Hernández y María Paula Cruz Rodríguez, que son estudiantes de la UNFU. Anne-Marie es
Está en el tercer año de la carrera de arquitectura y desde el inicio de su carrera ha demostrado un notable compromiso y dedicación que la destaca en su desempeño académico. Esto le ha brindado la oportunidad de participar en diversos eventos y programas de intercambios estudiantiles a nivel nacional e internacional, donde ha adquirido una valiosa perspectiva global sobre la arquitectura. Almarí también tiene un profundo interés en la composición urbana y en el diseño de espacios arquitectónicos y urbanos que optimizan la calidad de vida de los ciudadanos. Está comprometida con el desarrollo de soluciones innovadoras, lo cual se refleja en su trabajo académico y en sus proyectos. Por otro lado, María Paula Cruz Rodríguez está también en su tercer año de arquitectura en la UNFU y se ha destacado dentro y fuera del aula, demostrando una profunda pasión por la arquitectura que se refleja en su participación activa en actividades extracurriculares y proyectos académicos. Está especialmente interesada en la planificación y en el diseño urbano y aporta un toque personal a sus proyectos arquitectónicos, logrando conectar con la ciudad y crear espacios urbanos accesibles y pensados para el usuario. Su sentido de colaboración y habilidad para trabajar en equipo le han permitido participar en eventos e intercambios, tanto nacionales como internacionales, enriqueciendo su perspectiva y ganando valiosas experiencias. Muy bienvenidas ambas. Gracias, Claudia. Gracias, Michelle. Bueno, chicas, pues empiécennos por cortar un poco. Este proyecto en el que ustedes participaron de intercambio entre Columbia y la UNFU, ¿fue la primera vez que las enfrenta a ustedes al diseño urbano? Bueno, no realmente. En la universidad el plan de estudio que se desarrolla, bueno, que estamos nosotras desarrollando, contempla varios pasos antes de llegar al diseño 7, que es como el que contempla todo un poco más grande de lo que es el diseño urbano. Nosotros tuvimos la oportunidad de tomar diseño urbano 1, el primero de dos, con el arquitecto Omar Rancière y con el arquitecto Arnold Camilo, que fue también una aproximación muy interesante a todos los temas de espacio público y todo lo que significa esos cambios en la ciudad para los que la viven, que son los ciudadanos. Y eso fue un poco de lo que íbamos a tocar en Diseño 7 y que a nosotras los que siempre trabajamos juntas en ese tema nos encantó. Y sabíamos que ya cuando llegábamos a lo que es el Diseño 7 iba a ser todavía más interesante cómo poder desarrollar todos esos proyectos. Sí, y también yo entiendo que esa cercanía que nos brindaron nuestros profesores al tomar como ese primer empuje a ver como la ciudad desde el punto de vista de lo urbano, fue como lo que nos permitió poder disfrutar ese intercambio que hicimos con Colombia, porque ya llevábamos como una visión de lo que realmente pasaba, de lo que realmente se estudiaba en el urbanismo o estudiando la ciudad, y que verlo con personas que ya son arquitectos, ya son personas experimentadas en el oficio, pues nos permitió como disfrutar la experiencia, adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias, que fue lo que nos llevó a poder tener un rendimiento exitoso en ese intercambio que tuvimos. Excelente. Miren, y cuéntenos un poco entonces, ¿qué significó para ustedes esta experiencia de intercambio en ese Sí, semestre? bueno, particularmente para mí, al inicio como de entender que íbamos a tener ese intercambio, esa experiencia, fue un poco retador y por decirlo así, tenía un poco de miedo, que creo que es normal, o sea, yo entiendo que es normal tener miedo y más como que ahora es que uno se está exponiendo a lo que es el campo laboral, a todo lo que se va a vivir luego de que nos graduemos. Y yo tenía miedo principalmente porque eran ya arquitectos, o sea, ya eran personas que son graduados profesionalmente, algunos hasta tenían sus propias firmas, personas que ya han tenido experiencias en proyectos arquitectónicos urbanos y también a nivel arquitectónico. Entonces era como ese temor de que, oh my God, o sea, yo soy un estudiante, estoy en diseño 7, ni siquiera he llegado como a un punto donde puedo decir que soy profesional. Y la misma profesora Claudia nos decía, ustedes son los expertos aquí, o sea, ustedes son los dueños de esta ciudad, ustedes conocen más esta ciudad que cualquier otra persona. Y nuestra profesora Mizuki como que nos impulsaba y nos decía, no tengan miedo, o sea, ustedes se van a exponer a un mundo donde ustedes son otro, o sea, ellos lo van a ver a ustedes como arquitecto igual que ellos. Entonces, entendernos como así, como a nivel profesional, fue lo que nos permitió como no tener temor cuando ellos llegaron aquí.
fue como un proceso de ir entendiendo antes de que ellos llegaran, de que nosotros también podíamos aportar a ese estudio que se estaba realizando y nos fue súper bien. O sea, soltar el miedo fue una experiencia que puedo decir que fue lo más importante para mí, poder soltar ese miedo, porque si no lo soltaba y ellos llegaban aquí, mi experiencia no iba a ser como yo quería que fuera. Y ese fue como el punto que entendí en ese intercambio. Esa es una gran lección para toda la Sí, vida. sí, claro que Y sí. entonces, ¿cómo fue esa interacción ya? O sea, cuando llegan estos arquitectos de Nueva York, ¿verdad? Muchos de ellos quizás no con un dominio del Sí, español. sí. Ustedes tenían entonces que hablar inglés, ¿verdad? Y toda esa interacción de lo que tú mencionabas, o sea, enfrentarse a estos arquitectos, digamos, a la par. ¿Cómo se dio esa química, esa interacción? Bueno, nosotros, o sea, en el momento en que ellos llegaron, ya nosotros teníamos un tiempo trabajando como en los preparativos del viaje que se iba a hacer a Punta Cana, que fue por varios días. Y como decía nuestra profe, preparamos investigaciones de todo el Caribe, de toda la región, de la provincia, hasta llegar como al espacio donde íbamos a estar trabajando puntualmente. Y todas esas presentaciones que fueron gráficas a nivel de pancarta, la teníamos hecha. Teníamos también, para las que no sabíamos tanto inglés, bueno, para las que no sabían tanto inglés, una lista con palabras técnicas que podíamos utilizar. O sea que en verdad el momento de preparación, como antes de que ellos vinieran, fue muy abundante, porque ya cuando ellos llegaron teníamos como que todo planeado, teníamos todas las investigaciones. Incluso cuando llegaron y en la universidad el primer día hicimos un pequeño workshop como que para nosotras enseñarle a ellos que nosotras ya teníamos. Y ellos se quedaron impresionados porque nosotras teníamos las investigaciones de todos los ministerios, de todas las organizaciones de aquí que quizá ellos no tenían conocimiento de que existían. Entonces nosotros también pudimos como que pasar toda esa información para que ellos también en su proyecto pudieran tomar como que todas esas cosas en cuenta. Entonces sí teníamos como todo un background de investigación que lo pudimos utilizar en todos los días del viaje. Ahí cabe resaltar, tal vez para todos, que en realidad los estudiantes de Columbia tienden a ser estudiantes internacionales, no son ni siquiera americanos la mayoría. Teníamos estudiantes de Corea, de China, de la India, de Argentina, de Perú. Y sí, o sea, era un grupo bastante mixto, con realidades muy diversas. Y en ese sentido, obviamente es parte del intercambio. Los estudiantes locales son los expertos en nuestra cultura, en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de usar el territorio. Y eso es parte importante del intercambio. Muy interesante. Yo quiero tal vez que nos cuenten un poquito más, ya que estamos hablando de temas urbanos en este podcast, cómo esta experiencia si les ha cambiado la forma de ver la ciudad o los entornos urbanos, y si la respuesta es sí, ¿en qué sentido? O sea, ¿cómo ven, cómo piensan, qué les ha aportado allá en materia del urbanismo? Sí, bueno, mira, esa experiencia de Colombia, por lo menos a mí me cambió totalmente la percepción de ver la ciudad. Hasta el punto de que ahora yo entiendo que la ciudad es para la gente y no para la infraestructura, por así decirlo. Felicidades, misión cumplida, ganamos una. Sí, totalmente. Y que es un concepto erróneo, que es lo que está pasando en la ciudad de Santo Domingo, de que la ciudad se ha ido desarrollando para la infraestructura y no para la gente. Bueno, La yo me infraestructura es es bueno que se parte. sepa que esto no se va a ver, pero yo estoy engranojada. La infraestructura es parte, sí, es parte muy importante, pero la gente necesita espacios para estar, necesita espacios para caminar, y ese intercambio me dio ese pensar, porque cuando llegamos a Punta Cana vimos una realidad totalmente diferente a la que cualquier extranjero o incluso personas locales puedan tener sobre Punta Cana. Incluso yo misma, que vivo aquí, no sabía que la realidad de Punta Cana estaba a ese nivel. Niveles donde dicen que Punta Cana es una ciudad donde se debe caminar, pero no existen infraestructuras públicas donde las personas puedan caminar. Entonces, como que ver esa realidad me permitió entender que
eso, o sea, eso es lo que uno debe contemplar y hacer cuando uno está trabajando en esos ambientes o en ese campo. Y parte de del por qué me gusta el urbanismo y de por qué entiendo que puede ser como un enfoque al que me puede llevar cuando termine la carrera, es eso, como que es una parte social, es una parte de que uno tiene que ser empático con la gente y cómo yo me quiero sentir caminando en mi ciudad, cómo yo me quiero sentir estando en la ciudad. Y eso fue algo que me lo dio ese intercambio, pensar así. Los mismos estudiantes, cuando analizábamos la cosa, nos decían su visión acerca de la cosa y su percepción. Y uno decía, wow, pero es verdad. Y entonces uno estando aquí, uno no lo ve de esa forma, porque está inmerso en su burbuja, en que estoy en la universidad, tal vez trabajo, mi familia, y no estoy pensando en cómo se está desarrollando la ciudad, que es mi ciudad. O sea, yo soy la responsable de cómo se desarrolla mi ciudad. Y eso me lo dio ese intercambio. Buenísimo. Totalmente. Bueno, en mi caso yo lo tomé mucho como experiencia para que todo lo que vimos ahí no se quede solamente en ese proyecto, sino que lo mismo que está pasando allá es lo mismo que pasa aquí. O sea, la prioridad de aquí no es el peatón, sino el carro. Y allá eso es lo que pasa. O sea, no hay aceras o la que hay solamente están en un espacio específico de desarrollo, no está en el territorio completo. Y todas esas cosas no se ponen solamente como en cuenta en el diseño que se hizo allá, sino que también aquí y en todos los proyectos que yo pude desarrollar de ese punto en adelante. Lo principal para mí es el espacio público, Sí, porque sí. ese es el elemento principal que el peatón tiene desde la calle hasta tu proyecto. Entonces, si tu espacio público rechaza el peatón, las personas no van a entrar Sí. al proyecto. Entonces, Totalmente. Yo siento que nosotros incluso podemos poner sobre la mesa como diseños anteriores al diseño 7 y se ve como totalmente la diferencia. Ahora nuestro enfoque en poder crear accesibilidad a nuestro proyecto es con espacio el público. O espacio sea, público. nuestro proyecto dieron un cambio del cielo a la tierra y se nota, o sea, es evidente totalmente. Nuestra prioridad ahora mismo en un proyecto, y perdón a la profesora si me están viendo, es desarrollar el espacio público y o sea, yo me entra y ¿qué yo puedo hacer? Apartando Así, un día para apartamos diseñar un solo día espacio para diseñar el espacio público y es algo que nos brindó ese intercambio. Y incluso los profesores, la gente que vino, o sea, Sí, también como el enfoque de que, bueno, de esa ciudad en específico, que todo lo que se hace como para personas de fuera, pero entonces lo que viven ahí, ¿qué? O sea, las personas que trabajan, que viven ese espacio. Entonces, toda la infraestructura que se tiene que hacer de ciudad es para esa persona, no para lo de fuera, porque al final eso es como un extra, pero si tú primero tienes como prioridad la persona que vive en tu ciudad, ya lo otro viene solo. Mira, nosotros durante el taller, creo que fuiste tú, Amari, que dijo como una definición de ciudad. eh, pero, en fin, que discutimos mucho la idea de que la ciudad tiene que reflejar la cultura de la gente. Hablando un poquito de eso y de cómo ustedes ese, ese principio lo ven permear su forma de pensar en el diseño. Bueno, esa parte fue muy interesante porque cuando ellos llegaron aquí, ellos nos preguntaban mucho cómo son y cómo son, por ejemplo, la vivienda y todo ese tipo de cosas. Y cuando estaba yo me acuerdo que estábamos toda la dominicana diciéndole, aquí llega cualquier gente y el vecino te abre la puerta, te dice, tengo un sancocho, ven a comer, tengo esto. O ¿quiénes son ellos? Entren. O sea, es como una cultura totalmente abierta, en donde todo el mundo se conoce, quizá en un espacio pequeño todo el mundo sabe quién es quién, por ejemplo. Entonces, eso es como que lo que se quiere guardar en esos sitios, donde hay mucha presencia internacional, pero que todavía viven personas de aquí. Entonces, como que esa cultura que no sea tan, yo tengo mi casa y tengo mi límite para que tú no pases, sino que sea una arquitectura que se abra a la ciudad y que no sea solamente aislada, un proyecto, otro proyecto, otro proyecto, sino que a nivel del proyecto se abra para que también la relación entre las personas que viven cerca pueda existir, no solamente como que cosas individuales. Mira, para ir terminando ya y cerrando, yo no quisiera dejar pasar la ocasión
de felicitarlas y en ustedes, a sus compañeras, que son 7, ¿verdad? Con ustedes Sí. 2 Sí. y por supuesto a su profesora también, porque yo tuve la oportunidad de verlas en diferentes momentos y eso que tú dijiste Durante al el principio, intercambio, durante el sí. intercambio, tanto en los talleres como en esas sesiones que tuvieron aquí en Santo Domingo, y la verdad es que, y Mizuki lo sabe porque se lo comenté, que ustedes son un ejemplo no solamente por su calidad, digamos, técnica, pero también por su manejo, ¿entiendes? O sea, lo que tú decías al principio, de que tenían temor, no sé qué, absolutamente válido, eso les va a pasar cuando se vayan a hacer la maestría, Sí. eso les va a pasar cuando se enfrenten a proyectos internacionales, porque seguro ustedes van a ser profesionales de éxito. em, y le va a pasar muchas veces en la vida. Entonces, ese sobrepasar ese momento es muy importante y ustedes están entrenadas en eso también. Entonces, esa performance, como se dice en inglés, ese desempeño que ustedes tuvieron en esa actividad, realmente nos dejó muy bien parados como país y como género, porque son todas mujeres. Entonces, la verdad Totalmente. que yo las felicito y como le digo, no Gracias. solamente a ustedes dos, sino que esta felicitación va también a sus compañeras y a su profesora. Así que Gracias, gracias. felicidades. Bueno, yo me voy a hacer eco de eso. Ya yo se lo he dicho muchísimas veces, pero lo Sí. voy a hacer muy públicamente, de igual extenderle la felicitación y darle las gracias por decir que sí a esta experiencia que al principio fue retadora, pero que realmente ustedes se entregaron totalmente y le sacaron el jugo. Y vale la pena mencionar que ellas hasta vinieron a Nueva York al final del Sí. semestre a Sí, visitarme. otra experiencia. Y fue un sacrificio muy grande. Así es. Y allá tuvimos la oportunidad de hacer visitas Sí. a oficinas para que ellas vieran un poco la práctica. Fuimos a la oficina de arquitectura y diseño, fuimos a una práctica de paisajismo y fuimos a la oficina de planificación de Nueva York. Y allá pudieron Buenísima también experiencia. exponerse un poco a las posibilidades después de que Así se es. gradúen. Claro. Y si Conocer queda personas. un aprendizaje también en términos generales, yo diría que es el tema de la milla extra. Yo que he trabajado con personas de su edad, ¿verdad? He visto un poco en esta generación un poco esa diferencia y en ustedes no la vi para nada. Sí, ustedes están en el dar la milla extra y qué es lo que se necesita y qué es lo que hay que hacer y le dan para adelante. Entonces, yo entiendo que eso es una experiencia aprendida que debemos incentivar a sus congéneres a que también la hagan suya y den la milla extra. Se ha dicho mucho que la milla extra está sobrevalorada. Yo no creo en eso. Y viéndolas a ustedes, reafirman mi creencia. Así que, Gracias, de pues, verdad. Gracias. Gracias a ustedes y aprovechando para obviamente no solo la gracias a Mizuki y a ustedes que representan a su grupo, sino también a Heidi de Moya de la universidad y a Omar Rancier que hicieron este intercambio posible. Así que volvemos con ustedes en un momentito. Ahora regresamos con el segmento de preguntas rápidas, que vamos a empezar con la profe Mizuki. Dinos en una palabra, ¿cuál sería la palabra que usarías para describir la ciudad? Es una palabra compuesta. Agridulce. buenísimo. ¿Y un color, Mizuki? Es una condición de color. Tornasol. Porque en algunos momentos, según la miras, hay muchas bondades. Y en otras cosas que tú dices, pero ¿cómo es que no hemos superado esto? ¿Y cuál es, en tu parecer, la intervención más urgente en Santo Domingo? Espacio público. Es donde vas a ir a impactar la mayoría de las personas. Y si tú pudieras decidir sobre una intervención que fuera catalizadora de muchas cosas positivas para la ciudad, ¿cuál tú crees que pudiera ser? Siempre en el ámbito del espacio público. Creo que mejorar toda la infraestructura peatonal, conectividad, es decir, que la gente pueda llegar a pie a ciertos lugares, conectarse con otros, y creo que eso catalizaría entonces el resto de las zonas en términos de vivienda, en términos de comercio, de agenda cultural. O sea, creo que la gente en movimiento y tener accesibilidad abre otras posibilidades.
Mm. María Paula, dinos entonces para ti, ¿cuál sería una intervención catalizadora para la ciudad y qué significaría eso? Bueno, yo creo que lo que Santo Domingo actualmente necesita es un manejo de lo que es la movilidad. Entiendo que hay flujos que están chocando, como es el flujo peatonal, el flujo vehicular, y esto se debe a que obviamente Santo Domingo ha crecido en gran manera en los últimos años y no ha sido planificada para ese crecimiento. Entonces entiendo que se debe promover una ley de desarrollo sostenible, de desarrollo urbano sostenible, donde se pueda recondicionar aceras, donde se pueda pensar más en la gente y que Santo Domingo se pueda llevar a ser pensado como una ciudad para la comunidad y no necesariamente para el vehículo. Eso es lo que entiendo que podría catalizar un proyecto. Sí, y tú, Anne-Marie, ¿cuál sería tu proyecto catalizador y de qué manera eso sería afortunado para la ciudad de Santo Domingo? Bueno, en mi caso yo me sumo a la idea de la profe del espacio público, pero todavía me iría un poco más directo y sería como la visual de la ciudad. Actualmente existe la normativa de los linderos, pero muchos proyectos usan el lindero para poner parqueo. Entonces eso arruina un poco lo que es como la percepción del peatón a los proyectos de la misma ciudad, todos esos carros parqueados en la calle, que uno tiene que moverse un poco entre ellas. Entonces, si se puede desarrollar también como una intención de que ese espacio se utilice para espacio público y que ese espacio público también pueda tener actividad, como se explicaba, de la permanencia del usuario en ese espacio, eso yo creo que fuera como que el cambio más importante que tuviera la ciudad a nivel de configuración y también de pertenencia del espacio. Bueno, Claudia, yo creo que Excelente. este ha sido un capítulo muy esperanzador. Si tuviera que ponerle una palabra a este capítulo, yo diría que esperanzador. Y nada, y creo que es un gran aporte el que se ha hecho desde este proyecto, tanto hacia la academia como lo que la ciudad, en el caso específico de Punta Cana, pues ha podido ganar. Sí, la verdad que estoy muy contenta. Gracias a ustedes por venir. Es un capítulo, una conversación que me deja muy contenta en lo personal, porque aunque fui parte de ese intercambio, el ver cómo en el tiempo sus reflexiones y su mirada hacia la profesión, hacia su responsabilidad como profesionales en términos de los entornos humanos, sigue evolucionando, pues obviamente me llena mucho de orgullo, me hace sentir muy bien. Y la verdad que la felicito y pienso que va a ser muy estimulante para nuestros video oyentes. Así es. Para que sepan también, o cualquiera que esté interesado en estudiar esta profesión, de qué se trata y qué tipo de experiencia podrían esperar. Bueno, pues con eso le damos las gracias a todos y por favor déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y sus preguntas, y si tienen algún tema que quieren que nosotros tratemos aquí en el podcast, pues recibimos sus recomendaciones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.